Tras la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, Italia no recibió las recompensas que esperaba. Fiume fue un punto de discordia en particular. Esta ciudad a orillas del mar Adriático había sido parte del Reino de Hungría, donde tenía un estatus especial, el de Corpus Separatum, que sería una semiautonomía. El puerto de la ciudad, de cultura e historia venecianas, habían sido ocupados por tropas francesas, inglesas, estadounidenses e italianas. Sin embargo, el gobierno italiano estaba a favor de entregar su administración al reino de serbios, croatas y eslovenos, que en los años posteriores sería llamado Yugoslavia. Los nacionalistas italianos, como por ejemplo Mussolini, Marinetti y Gabriele D'Annunzio, unieron fuerzas para agitar sobre el tema común de que Italia debía anexionarse Fiume. De los tres, el más notorio era D'Annunzio, un artista militar y político veterano de la Primera Guerra Mundial. Algunos jóvenes oficiales formaron un ejército con el lema «Fiume o muerte». Se le pidió a D'Annunzio que liderara una expedición para tomar la ciudad para Italia. Al amanecer del 12 de septiembre de 1919, D'Annunzio marchó a la cabeza de una columna de 287 veteranos. Mientras marchaban a través de Italia, recogieron soldados y suministros en el camino. Cuando D'Annunzio llegó a la ciudad, había reunido un ejército de entre 1000 y 2000 hombres. Lograron tomarla en lo que se conoció como la Impresa di Fiume. El 8 de diciembre, el gobierno italiano propuso un modus vivendi reconociendo el deseo de anexión de Fiume. Esta propuesta fue plebiscitada y aprobada por la mayoría de los votantes, pero D'Annunzio rechazó los resultados. El 8 de septiembre de 1920, proclamó que la ciudad estaba bajo la regencia italiana de Carnaro, nombre tomado del Golfo de Carnaro, donde se encuentra la ciudad. Esta regencia tendría una constitución propia y él mismo sería el dictador, con el título de duce o comandante también. Con la aprobación del Tratado de Rapallo de 1920, el 12 de noviembre de ese año, Fiume se convirtió en un estado independiente. A pesar de esto, D'Annunzio ignoró el tratado y declaró la guerra al propio Reino de Italia. El 24 de diciembre de 1920, el ejército italiano y un bombardeo de la Marina Real Italiana obligaron a los legionarios de Fiume a evacuar y a entregar la ciudad el 29 de ese mes. Este estado de facto tuvo características muy particulares. Su población era pequeña, de entre 45 y 50.000 personas. De estas, la mayoría eran italianos, por lo menos el 60% en 1918. Esta mayoría italiana se debía a que la población de origen eslavo había caído luego de la Primera Guerra Mundial. De poco más del 37% de croatas en 1910, había pasado al 19,6% en 1918. La población eslovena se había reducido también, pasando de un 7,96% a 3,6%. El sistema político adoptado era original, tomando elementos de distintas ideologías políticas y tendencias artísticas. La constitución, llamada Carta de Carnaro, tenía entonces influencias anarquistas, sindicalistas revolucionarias, corporativistas, republicanas democráticas y protofascistas. En esta carta se designa la música como un principio fundamental del Estado. Establece además un sistema corporativista donde 9 empresas representan a los diferentes sectores de la economía: trabajadores industriales y agricultores, pescadores, técnicos agrícolas e industriales, estudiantes y profesores, abogados y médicos, funcionarios públicos y la cooperativa de trabajadores. La carta era adelantada a su tiempo en muchos aspectos. Le daba los mismos derechos a las mujeres, incluso el de votar. También se garantizaba la educación y salud pública. Se daban derechos sociales tales como jubilaciones y un sueldo mínimo. También se decriminalizó la homosexualidad. El texto tenía claras influencias artísticas. Por ejemplo, el artículo 14 decía: hay 3 artículos de fe que tienen prioridad sobre todos los demás en la regencia y las comunas federadas. La vida es bella y digna solo cuando es vivida grave y magníficamente por el hombre enteramente renovado por la libertad. El hombre completo es aquel que sabe reinventar cada día su propia virtud y ofrece cada día a sus hermanos un nuevo don. El trabajo, incluso los más humildes, los más sombríos, si se ejecuta bien, tiende a la belleza y adorna el mundo. Dado el carácter experimental de este gobierno, muchos activistas políticos se vieron atraídos y sindicalistas, socialistas, anarquistas, al igual que aventureros y artistas, fueron a la ciudad a ver qué sucedía allí. No fue un estado particularmente violento, pero sí hubo persecución contra la minoría eslava.
Eran comunes los desfiles militares, las fiestas y los discursos de D'Annunzio eran diarios. Dado que se encontraba por fuera de los marcos legales internacionales, eventualmente tuvo que recurrir a cierta piratería para evadir el bloqueo que le había impuesto Italia. Este carácter de Estado paria lo podemos ver también en que el único reconocimiento internacional obtenido fue el de la Rusia soviética, liderada todavía por Lenin. Luego de la capitulación, este territorio se transformó en el Estado Libre de Fiume, que duró hasta 1924, cuando fue anexado por el Reino de Italia. Luego de la Segunda Guerra Mundial fue anexada por Yugoslavia, la población italiana expulsada y renombrada como Rijeka. Hoy pertenece a Croacia. D'Annunzio, por su parte, no fue penado por el Estado italiano. Si bien es tomado como un precedente del fascismo, nunca formó parte del gobierno fascista que triunfó poco después de su experiencia en Fiume. Los fascistas tomaron varios elementos de él y su experimento: el uso de camisas negras, el saludo romano y el corporativismo tienen su precedente allí. En 1937 fue nombrado miembro de la Real Academia Italiana y el 1 de marzo de 1938 murió. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video. ¿Conocían la regencia de Carnaro? ¿Conocían a Gabriel D'Annunzio? Bueno, los leo en los comentarios. Seguramente también he dejado muchas cosas afuera. Pasaron muchas cosas durante la breve existencia de este microestado. Pero bueno, como un primer approach al tema me parece que está bien. Así que bueno, gracias nuevamente y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.